Sabemos que en este canal hablamos de cartas, consejos, historias y de todo lo que nos conecta con este mundo. Pero hoy quiero cambiar un poco la temática, porque también hay algo que me apasiona desde siempre y seguramente que a ti también: los videojuegos. Y si hablamos de videojuegos, tengo que hablar de Pokémon Legends Z. Un título que llegó cargado de promesas, pero que en sus primeras imágenes ha dejado claro que no todo brilla como esperábamos. Para quienes llegan por primera vez, soy Cobita y aquí compartimos la pasión por las cartas, el manga y también los videojuegos. Quédate porque ha llegado el momento de analizar con calma y decir las cosas claras, sobre todo lo que nos espera con este juego. Y al final del vídeo te contaré cómo puede afectar todo esto al TCG. Porque si algo tiene Pokémon es que siempre encuentra la forma de volver a nuestra vida. Como ese primer sobre que abriste de niño y nunca olvidaste. Por si andas un poco perdido con los videojuegos de Pokémon, déjame ponerte al día. En 2019 llegó Espada y Escudo. Fue la primera gran entrega en Switch. Y aunque vendió más de 25 millones de copias, muchos lo recuerdan más por lo que faltaba que por lo que ofrecía. Sobre todo, la polémica de la Pokédex incompleta marcó un antes y un después. Por primera vez no estaban todos los Pokémon en un videojuego oficial. En 2022 apareció Leyendas Arceus, un experimento que sorprendió a mucha gente. Un mundo abierto distinto, batallas más dinámicas, mecánicas de exploración frescas, vendió más de 14 millones de copias, lo que confirmó que la fórmula gustaba a la gente. Pero claro, gráficamente parecía un juego de otra generación. Fue como abrir un sobre con una carta interesante pero con bordes mal cortados. Tú me entiendes. Ese mismo año llegó también Escarlata y Púrpura. Y ahí, ahí nacieron los memes, bugs, caídas de frames, Pokémon atravesando paredes y aún así alcanzaron los 24 millones de ventas en tiempo récord. ¿Por qué? Porque sí, nos quejamos pero todos caemos en la tentación pokemaniáticos. Seguro que muchos de vosotros también estabais ahí, encendiendo la Nintendo Switch con la misma ilusión cuando jugamos por primera vez a Pokémon. Esa sensación de que, aunque fallara, siempre había algo de magia esperando. Y ahora que ya está actualizado y es historial reciente, se anunció Pokémon Legends ZA, ambientado en Luminaria, la gran ciudad de Kalos, y con fecha confirmada para este 16 de octubre de 2025, o sea, ahora. Eso sí, con un solo tráiler bastó para dividir a la comunidad. Por un lado, los que sueñan con que sea el gran salto de la saga, y por otro, los que, como yo, preferimos ir con cautela. Porque si algo hemos aprendido de Pokémon todos estos años, nunca debemos confiar. Mejor ser precavidos y ver qué pasa. Pero ya sabemos lo que va a pasar, ¿no? Vale, y ahora sí, vamos a centrarnos en Pokémon Leyendas Z. El tráiler nos llevó directamente a Luminaria, la ciudad más grande de Kalos. De lejos parecía un sueño cumplido, como esa postal perfecta, luces brillando, la promesa de que estamos a punto de vivir algo diferente. Pero cuando miras con calma, la ilusión se va rompiendo poco a poco. Lo que debería de ser una ciudad llena de vida parece más un decorado vacío. Apenas unos pocos NPCs con muy poco movimiento y esa sensación constante de que falta algo. Y eso justamente es un riesgo enorme, porque una ciudad puede ser gigante, pero si no ofrece misiones secundarias, secretos escondidos o personajes memorables, al final es solo un mapa bonito y poco más. Un escenario enorme, pero sin historia que lo sostenga. Y ahí ya estamos empezando fatal. Este problema no es nuevo, ya pasó en Espada y Escudo, con su área silvestre. Sobre el papel era un mundo abierto. Todo precioso, pero en la práctica muchos la recuerdan como un espacio vacío, con Pokémon deambulando sin mucho sentido. La preocupación ahora es que se repita ese mismo error, pero a gran escala. Preocupante muchísimo. A eso también súmale el reparto de experiencia automática. Es que como odio eso. Sí, otra vez. Oficialmente Game Freak no lo ha eliminado. Así que todo apunta a que seguirá en Z. Para algunos puedo decir que es una comodidad.
pero para otros destruye la estrategia clásica de entrenar a tu equipo poco a poco. Es como, por ejemplo, si juegas TCG, robar energías es completamente gratis. Al principio suena cómodo, pero pierde la emoción y termina pareciendo un juego aburrido. Y si hablamos digital, parece un juego de moda. El apartado técnico tampoco es que tranquiliza mucho. Lo mostrado hasta ahora no parece un salto respecto a Escarlata y Púrpura de locura. Texturas planas, animaciones que recuerdan a juegos anteriores y un rendimiento que genera muchísimas dudas en un título del 2025. Y claro, es imposible compararlo con otros juegos de mundo abiertos de la Nintendo, como Zelda o Tears of the Kingdom, que con la misma consola ofrecieron mundos mucho más sólidos y vivos, y ya no te digo gráficamente hablando. Y aquí surge la pregunta que muchos fans se hacen: ¿es un problema directamente del hardware o de ambición? Porque mientras Nintendo supo exprimir al máximo la Nintendo Switch, Game Freak parece seguir atascado en limitaciones técnicas y decisiones de diseños muy conservadoras. Yo me pregunto, ¿será una estrategia de marketing o qué? Quizás lo más preocupante es la sensación de falta de innovación real. Sí, nos ponen Kalos, nos regalan Luminalia, cambian la ambientación, pero en lo jugable no se aprecia nada, realmente nada nuevo. Y después de casi 30 años, chicos, estamos hablando de 30 años, la comunidad siente que Pokémon debería como que arriesgar un poco más, no quedarse siempre en lo mismo, en la rutina. Lo que más me duele es que todos recordamos la primera vez que jugamos Pokémon y sentimos que el mundo estaba vivo, lleno de descubrimientos, magias y locura por el juego. Ahora prácticamente cada lanzamiento nos trae como el 10% de su poder creativo. No sorprende nada y la comunidad nuevamente sigue dividida. Y claro, después de todo lo que te he contado, parece que este juego está sentenciado, pero no, tranquilo, porque también hay cosas que pueden darle vidilla al juego, ¿no? A esta historia. Después de tanta crítica, también hay que mirar el otro lado de la moneda. ¿Qué podría salvar a Leyendas ZA? Porque si algo nos ha enseñado Pokémon es que incluso cuando parece que el juego está sentenciado a muerte, siempre puede sorprenderte. Uno de los puntos que más ilusión genera en la comunidad es la posibilidad de un sistema de combate más dinámico. No está confirmado oficialmente, pero los rumores son fuertes y hablan de batallas con movimientos más fluidos, donde los Pokémon pueden esquivar ataques, moverse libremente y reaccionar a tiempo real. No suena mal, la verdad. Sería un paso natural tras lo visto en Leyendas Arceus, donde por primera vez sentimos que los combates tenían ya un poco más de ritmo. Si Game Freak lleva esa idea un paso más allá, podríamos estar frente a la experiencia de combate más viva de la saga. Otro foco de ilusión es el regreso de las mega evoluciones. En su día, las mega evoluciones marcaron un antes y un después. Daban un aire competitivo brutal. Y a nivel estético, nos dejaron transformaciones icónicas como Mega Charizard X o Mega Lucario. La comunidad especula y especula muchísimo, incluso con nuevas megas para Pokémon que nunca tuvieron una. No sabemos 100% si va a suceder con todos, pero si lo hace sería un golpe de nostalgia muy potente. También se habla de que ZA podría traer nuevas formas regionales ambientadas a Kalos. Sí, Leyendas Arceus nos regaló las formas Hisui, ¿por qué no repetir la misma fórmula con criaturas adaptadas en esa misma región? Obviamente esto todavía no está confirmado, pero sería una manera de dar frescura sin necesidad de inventar desde cero, tú me entiendes. Y no podemos olvidar algo clave, la narrativa, chicos. Pokémon Legends Arceus sorprendió a muchos porque ofreció una historia más oscura y con mayor peso en el lore. En ZA, con una ciudad como Luminalia y un trasfondo ligado al progreso y la modernidad, Game Freak tiene la oportunidad de crear una historia que no solo sea un viaje del héroe sin más, sino también una reflexión sobre el equilibrio entre la tradición y el futuro. Si logran darle esa profundidad que estoy pensando, ZA podría marcar un nuevo estándar narrativo en la saga, que yo creo que ya hace falta. Pero bueno, en resumen, los combates dinámicos, el regreso de las mega evoluciones, las formas regionales de Kalos y una narrativa que esperemos que sea ambiciosa, ya que son puntos muy fuertes que puede dar la vuelta a todo. Y si Game Freak la sabe jugar bien, quizás ZA no sea solo otro Pokémon más, sino el punto de inflexión que llevamos años esperando.
Este juego podría ser mucho más que otro título de la saga. También puede retomar un tema que siempre ha estado presente en Kalos y en la historia de Pokémon, el choque entre el progreso y la tradición. En esta ocasión, el escenario principal no es un pueblo o una región salvaje, sino Luminalia, la gran ciudad. Y eso marca un contraste muy grande, por lo que siempre ha definido a la saga. La naturaleza, las rutas, la aventura en lo desconocido. Pokémon siempre nos mostró esa tensión, en blanco y negro con el debate sobre liberar a los Pokémon, en Sol y Luna con el choque entre las tradiciones de Alola y la llegada de la modernidad, y en XY con la máquina de AZ y sus consecuencias. ZA puede seguir completamente ese camino, mostrar una ciudad que aparenta perfección, pero quizás esconde desequilibrios entre lo urbano y lo natural. Aún, por supuesto, no está confirmado, pero sería un escenario perfecto para una historia que no solo sea de aventura, sino también de reflexión hacia la saga, porque Pokémon al final siempre fue eso, un puente entre lo cotidiano y lo fantástico, entre lo humano y lo salvaje. Y quizás ahí ZA nos recuerde que la verdadera magia está en avanzar, pero nunca sin olvidar nuestras raíces. Y ahora sí que sí, llegamos a nuestro terreno, las cartas TCG, porque cada vez que aparece un nuevo juego de Pokémon no solo cambia la experiencia en consola, también abre una nueva era en el coleccionismo. Miremos hacia atrás. Con Espada y Escudo llegaron las cartas V y VMAX. Con Leyendas Arceus, aunque no hubo una mecánica directa, sí aparecieron esas cartas que recogían las formas Hisui. Con Escarlata y Púrpura entraron con escena las cartas X con Terracristal. Y claro, con todo el hype alrededor de Pokémon Leyenda ZA, el TCG se adelantó al propio juego y ya confirmó, por supuesto, el regreso de las Mega Evoluciones. Prácticamente lo tenemos ya. Las Megas X fueron en su día una auténtica revolución. Y a día de hoy sigue siendo piezas muy pero que muy buscadas por coleccionistas. Y claro, verlos renacer con ilustraciones modernas y versiones especiales realmente es un bombazo para todos nosotros. Además, también hay que añadir la ambientación de Luminalia, que puede ofrecer un potencial enorme para el TCG. Cartas de entrenadores inspiradas en la ciudad, con estaciones de metro, luces de neón y paisajes urbanos. Ilustraciones alternas con estilo nocturno, que podrían ser un contraste brutal, pero sí brutal, con el estilo clásico de Pokémon. Incluso expansiones completas centradas en Kalos, como ya pasó con Galar y Paldea. Y aquí lo más interesante, como coleccionistas, sabemos que cada nuevo set no solo trae cartas bonitas, también marca el mercado, los precios y la nostalgia futura. Lo que hoy vemos en un tráiler, mañana puede ser una carta protegida en tu top loader con ese brillo especial que te recuerda que estuviste ahí. Porque al final lo que Pokémon Leyenda ZA aporta al TCG puede ser su mayor legado. Más allá de que si el juego va bien o mal, será en las cartas donde este juego deje una huella que coleccionaremos durante muchos años. En definitiva, lo que ZA aporta al TCG puede ser lo que realmente perdure en nuestras colecciones y en nuestra memoria. Y por eso te digo una cosa, suscríbete y gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en el siguiente video. ¡Hasta luego!